apóstol San Pablo a los Corintios. Recordemos que Pablo tuvo esa gran fortuna de encontrarse con Cristo, el cual él, camino a Damasco, recibió la conversión y el Señor se le apareció allí que le decía: Saulo, Saulo, aquí está a quien tú persigues. Bueno, el episodio en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, viene a hablar sobre toda la conversión que hace el apóstol Pablo. Y Pablo escribe algunas cartas, entre ellas unas cartas que se consideran auténticas, entre ellas la carta de San Pablo a la comunidad de Corinto. Y en Corinto, el ideal, o mejor dicho, las cosas que ellos tenían era que son hombres demasiadamente inteligentes, la filosofía y los griegos y demás de estas cosas, que ellos se mofan de lo que hacen, y también por su parte arquitectónica de Corinto. San Pablo les está diciendo claramente que él ha ido a este lugar a anunciarles el misterio de Dios. ¿Qué hizo Pablo? ¿A qué fue a Corinto? ¿Usted a qué va a una casa? A tomar tinto y chocolate y hablar del prójimo. No. Aprendamos de Pablo que Pablo va a Corinto, va a un lugar y va a anunciar al Señor. Como misión profética, esa es nuestra tarea de anunciar y pregonar el reino de Dios y hacerlo presente. Pablo, a pesar de su elocuencia, a pesar de sus estudios, porque recordemos que él es fariseo, hijo de fariseo, formado a los pies del gran maestro Gamaliel, no se mofaba ni se ponía un pedestal alto diciendo: yo me formé y estuve con los más grandes eruditos de la ley, con los fariseos, porque yo también me considero fariseo. Pablo en ningún momento viene a ostentar, como sucede en nuestras ocasiones, que ostentamos nuestros títulos, que ostentamos que somos licenciados, que tenemos pregrado, que tenemos maestría, que tenemos doctorado, que tenemos PhD, bueno, y no sigo diciendo más los títulos que se obtienen cuando uno está en la academia. Pablo no viene con esa presunción como muchas veces nosotros nos damos cierta categoría en nuestra vida porque hemos obtenido algún título o hemos ido a la universidad. Es más, las personas que van a la universidad muchas veces se pervierten, muchas veces se pierden. Muchas veces, por estar consumidos en el mundo del placer, andan totalmente desvinculados del amor de Dios y desconocen lo más profundo que es tener a Dios en la vida. Claro, usted, para ser competente en un mundo como este, hay que prepararse, pero hay que prepararse de una manera asertiva para ser un buen profesional, para tener una vocación de servicio a los demás. Porque de nada sirve que usted se prepare si es un guache, es un patán. De nada sirve que usted tenga ahí los títulos colgados en su casa o en su habitación cuando a usted le piden un favor. Es el más déspota con una persona cuando viene a acudir a nosotros. Por eso Pablo está diciendo: yo lo hice, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues ustedes me precede saber cosa alguna, sino lo único que me interesa es saber de Cristo. ¿De qué le interesa a Pablo? Que sepan de quién. Saber de Cristo. ¿Cuántos de nosotros sabemos de Cristo? Poco, ¿no? Catequesis de primera comunión, confirmación y pare de contar, porque no escudriñamos las Escrituras. Y por cierto que en este mes de septiembre, aparte de ser el mes del amor y la amistad, es el mes de la Sagrada Escritura. Por eso, desempolve esa que tiene allá en el cuarto llena de telaraña y de mugre,
desempólvela para que la pueda leer. Porque Biblia sucia significa que usted ha leído. Biblia limpia significa que ya está pura esa Biblia, que ni siquiera usted ha pasado las manitos por la Sagrada Escritura. Por eso Pablo dice, interésense por conocer a Jesucristo. Y cuando se presenta Pablo a la comunidad de Corinto, se presenta como un hombre débil. ¿Cómo se presenta? Y temblando de miedo. ¿Y qué? Claro, uno dice, pero ¿cómo así, Pablo? Y todo lo que estudió, todo lo que sabía, ¿no era que usted recitaba el Deuteronomio, recitaba la ley y los profetas, el Nevín, el Ketubí, y lo hacía de memoria, y ahora viene a decir que le da miedo predicar la palabra del Señor? Fíjese que las personas son muy duras con los curas. Con aquellos que predicamos la palabra del Señor, la gente es inclemente. ¿Cierto? Y si usted para una persona que habla, le tiembla hasta la lengua para decir algo o para expresarse. O le dice usted, venga aquí, lea la palabra del Señor. Sale aquí tartamudeando, así como Demóstenes cuando no sabía hablar y tartamudeaba. Y usted allá sentado critica a la persona que está leyendo la palabra de Dios, que se le pierden los renglones, que las letras se le cruzan, en fin. Y usted dice, y esa persona ni sabe leer. ¿Cierto? Y ahora viene el padre a predicar que ni sabe hablar. Y a veces le dicen a uno, padre, deje de hablar tan duro y tan fuerte, predique del amor y de la misericordia del Señor. Y uno encuentra personas que lo desbaratan y que lo destrozan. ¿En dónde? En su corazón. Pero como dice Pablo, lo hacemos nosotros con ganancia de tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso usted, antes de criticar al cura o criticar a la persona, ore para que el Padre, el Espíritu Santo esté sobre él y la palabra que esté diciendo no sea palabra humana, sino que sea palabra venida de lo alto. Claro, nos preparamos en las homilías, pero la gente a veces es despiadada con los comentarios que hacen con los sacerdotes. No, que a ese padre no lo entiendo. Claro, no lo entiende un padre si usted está durmiendo. No lo entiende un padre que ya lleva 60 años en el ministerio, pues ¿qué le va a entender? ¿Cómo usted le va a pedir que hable como el que está recién ordenado, está recién ungido? Hay que tenerle paciencia también a los padres y orando al Señor para que nos conceda buenas vocaciones, buenos predicadores, sacerdotes que amen su ministerio. Por eso Pablo dice, aquí estoy temblando de miedo. A mí también aquí me tiemblan las piernas predicando, pero la boca no me tiembla para hablar, porque gracias a Dios he recibido como esa gracia que el Señor ha dado en mí. No es que me mofe de eso, sino que son gracias que el Espíritu Santo le concede a los sacerdotes, porque todos los sacerdotes tenemos dones. Algunos tienen el don de escuchar a las personas que se confiesan, otros tienen el don de predicar, otros tienen el don de estar con la comunidad, otros tienen el don de ir a prepararse, el don de escribir. El Señor a los sacerdotes les regala los dones, porque las personas a veces suelen hacer muchas comparaciones con los sacerdotes. Yo voy a esta misa porque el Padre no se demora mucho. Yo voy a esta misa porque el Padre no nos regaña. Es un amor, es que tierno ese Padre. Parece mi abuelito cuando está predicando. San Pablo ese le dio miedo de predicarle. ¿Por qué le dio miedo San Pablo? Pues que parado ante toda esa gente en Corinto, esos sabios, pues Pablo tenía miedo, pues porque se había convertido al Señor y no sabía cómo estas personas lo iban a recibir. Por eso dicen, lo hice de una manera sencilla, porque me apoyé en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres. ¿Cuántas veces uno tiene que decirle, Señor, concédeme la sabiduría ante estas decisiones que voy a tomar? Y a ustedes también les tiembla los pies o la boca cuando tienen que corregir a sus hijos, cuando tienen que decir algo a los demás, también ustedes sienten
ciertas cositas que le hacen el cosquilleo en las piernas porque no sabemos cómo los demás nos van a responder. Pero Pablo lo hacía, ¿por qué? Porque él sabía que ese pueblo andaba por caminos extraviados. Sin embargo, Pablo lo logró hacer de una manera majestuosa. Vamos al Evangelio. Ayer no me demoré mucho porque estábamos en el bazar. Hoy sí puedo demorarme más porque ya el bazar pasó. ¿Qué pasa acá en esta lectura? Jesús de Nazaret vuelve a su territorio y, como de costumbre, él iba todos los sábados a la sinagoga. Y en la sinagoga, ¿qué iba a hacer? A enseñar la Escritura. Y dice, cuando le desenrollan el libro del profeta Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué dice Jesús? Porque el Señor me ha ungido y me ha llamado a proclamar la libertad. Fijémonos que cada 25 años, 50 años, o cuando el Papa lo determine, hay algo que se llama el año jubilar o el año de gracia. El pueblo judío esperaba con ansias el año de gracia, porque en el año de gracia, entonces, ¿qué se hacían? Se soltaban a los presos, se era un poco más misericordioso con los demás, se rebajaban las penas. Por eso dice, se me ha enviado a mí para evangelizar a los pobres. ¿Evangelizar a quién? A los pobres. Los pobres son los preferidos por Dios. Los pobres son ese pueblo pequeño de Dios que caminan hacia Él. Nosotros, a pesar de tener condiciones en nuestra vida, también somos pobres. ¿Somos qué? Porque pobre es el que carece de algo. ¿Qué es un pobre? Si usted carece de cariño, ¿es un qué? Un pobre. Si usted carece de situaciones de no acercarse al Señor, que usted se distrae cuando está orando, ¿usted qué es? Un pobre espiritual. Que usted no sabe de la Sagrada Escritura, ¿qué es? Un pobre. Entonces el pobre no es solamente el que le falta el plato de comida o no tiene sus 3 golpes, como decimos en Colombia, para comer. El pobre es el que carece de algo. Hoy pregunto, ¿de qué carecemos nosotros? ¿Qué nos hace falta para ser felices? ¿Qué nos hace falta para vivir en armonía con Dios? ¿Qué le hace falta en su hogar para vivir bien con la familia que Dios le ha dado? ¿Qué le hace falta en su trabajo que lo distrae, que lo pone en otro esquema, en otra situación? ¿Qué le hace falta? Y quizás lo que nos hace falta es el amor de Dios. ¿Qué nos hace falta? El amor de Dios. Porque Dios nos dice, hay que amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. Porque el amor de Dios no es como el amor humano, como el amor que pone condiciones. El amor de Dios es un amor grandísimo, majestuoso, que uno no se alcanza a imaginar todo lo que Dios provee al ser humano. Por eso, el que carece del amor de Dios es un pobre. ¿Es un qué? Un pobre. Cuando usted viene a pedirle al Señor, a hacerle una petición, ¿usted qué es? Un pobre, ¿cierto? Pero entonces el pobre lo deslegitimamos en la persona que no tiene nada, en el que sufre, en el triste, en el que llora. Sí, esos son, pero esos son los elegidos por Dios, porque el Señor dice, a los pobres siempre los tendréis, porque para Dios los pobres como los ricos valemos lo mismo. Pero qué bueno es hacerse uno humilde y sencillo ante Dios. Porque lo contrario de ser pobre es ser prepotente, orgulloso, pedante con los demás, como muchas personas tienen esas ínfulas o tienen esa idolatría de sí mismos de sentirse más que los demás.
Por eso el Señor dice, me han enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y dar la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, porque es el año de gracia. Así que el Señor hoy le está regalando la gracia de ser que su hijo, porque hoy dice, se cumple esta escritura que ustedes acaban de oír. El hoy, el presente. Hay que vivir el hoy con alegría y con muchas cosas que nosotros vamos a mirar, pero viva el hoy. El hoy de esta Eucaristía, que usted está sentado aquí escuchando al Padre Eider, disfrute el hoy que tiene, disfrute el hoy de su familia, disfrute el hoy de su comida que tiene ahí en la mesa, aunque sea una agua de panela, un pedazo de pan para comer. Disfrute el hoy y disfrútelo, porque el mañana el Señor mismo nos va a preparar el mañana, nos va a preparar el futuro, pero muchas personas no viven el hoy, solamente viven el pasado, lo que les pasó, lo que les sucedió, ahí se mantienen. Dice, vivamos el hoy, porque también el ser humano no vive el hoy. Hoy sí me voy a demorar en la homilía, me llevan como 8 minutos contabilizados, pero multiplíquelos por 4. Dice, hoy puedo quejarme porque el día estuvo lluvioso, o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas por la lluvia. Hoy puedo quejarme de mi salud, o puedo regocijarme porque estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres me dieron mientras crecía. Hoy puedo sentirme agradecido que me permitieron haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas no tienen espinas, o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos, o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones con personas. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar, o puedo gritar de la alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a estudiar, o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla de ilusión porque me estoy superando. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi cuerpo, para mi mente y para mi espíritu. Hoy el día se presenta ante mí esperando que yo le dé forma, y aquí estoy. Soy el único escultor que puedo hacerlo. Escúchese bien, soy el dueño de mi vida, soy el escultor, soy el que talla para que yo sea una obra de arte ante el Señor. Lo que sucede hoy depende de mí y solo de mí. Las decisiones, lo que hago, depende solamente de mí. Debo escoger qué tipo de día voy a tener. Vive tu vida con los pies puestos en la tierra, pero con los ojos y el corazón bien puestos en el cielo. Entonces hay que vivir ¿qué? El hoy. Y si se queja porque no tiene salud, dígale gracias Señor porque al menos una pastilla me puedo tomar para calmarme esto que me está sucediendo. Hoy Señor vengo triste porque una situación tuve en el trabajo, pero gracias Señor porque de esa situación pude sacar que me hace más falta ser humilde y sencillo. Cada acontecimiento de la vida nos enseña a nosotros a irnos superando. Y volvemos al Evangelio, no se me asusten. Ante lo que estaba diciendo Jesús, la gente decía, pero es que su papá no es el carpintero y su papá no es San José. Y Jesús le dice, sin duda me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí lo que hiciste en Cafarnaúm. ¿Qué hizo el Señor en Cafarnaúm? Milagros. ¿Qué hizo el Señor? Sanó a tantas personas, pero allí en su pueblo de Nazaret, dice en otro pasaje, que no pudo hacer nada porque a su pueblo le faltaba la fe. ¿Qué le faltaba? Sin la fe no hay nada que hacer. Así usted rece
20,000 Padres Nuestros, pero si no tiene fe, el Señor ¿cómo va a orar? Así usted venga a misa de rodillas y se ponga a escuchar al Padre lo que está diciendo, pero si usted no tiene fe, el Señor difícilmente va a orar. Puede que sí ore, porque Dios es misericordioso y Dios siente el dolor de nuestra vida, pero cuando usted tiene fe, tiene un ingrediente el cual el Señor nos va a ayudar más y puede haber una garantía de lo que el Señor puede orar en nuestra vida. Por eso dice el Señor, en verdad les digo que ningún profeta es recibido en su propia tierra. Y les da entonces lo que hace con Elías y con Eliseo, donde allí no fue curado, sino Naamán el sirio, uno que no correspondería a su territorio. Pidámosle hoy la gracia al Señor para que aceptemos su palabra y para que estemos unidos a Él. Oremos con la palabra. Hoy, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, por darnos en la Eucaristía este momento tan lindo de poder proclamar tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos invitas para que prediquemos la palabra hasta los confines del orbe y nos ha hecho profetas, nos ha hecho mensajeros para que podamos decir tu palabra. Gracias, Señor. Pero hoy, Padre Celestial, también tenemos que decirlo claramente. Hoy vivimos embriagados en la tristeza, en la desolación, en la soledad, en el rencor, en el remordimiento. Hoy, Señor, tenemos tantas cosas que se vienen a nuestra mente, de nuestro pasado, de cosas que nos han realizado en nuestra vida y que todavía cargamos en nuestra existencia. Hoy, Señor, recuerdo todas esas cosas malas que me han pasado. Recuerdo, Señor, todas esas humillaciones por las cuales he tenido que pasar. Hoy, Señor, quiero unirme a ti y decirte, a pesar de todas estas dolencias que tengo, te las presento a ti, Señor. A pesar de mi vida frágil, mi miseria, mi pecado, Señor, me presento ante ti, aclamando tu misericordia. Hoy te pido, Padre Celestial, que viva en el día, que viva en tu gracia, que viva en tu amor, y todos esos pensamientos negativos que constantemente me llegan, Señor, depúralos, quítalos de mi mente para que pueda vivir conforme a tu palabra. Señor, que seamos humildes, que seamos personas sabias con todos aquellos que vienen a pedirnos un consejo para que tus palabras obren en los demás y que seamos esos instrumentos de tu amor y de tu misericordia. Que así sea. Con el pan y el vino presentemos al Señor nuestra vida, todo lo que tenemos en nuestro corazón, y continuemos con nuestra celebración eucarística.